Muy buenas tardes, estudiantes de grado undécimo. Al respecto de algunas inquietudes que me han manifestado tienen los estudiantes sobre la guía número 1 y 2 de estas semanas del segundo semestre, me voy a permitir hacer algunas explicaciones básicas para que ustedes traten de aproximarse un poquitito a lo que se está pidiendo hacer. Entonces aquí tenemos en este caso la letra I que representa intensidad. Se relaciona de alguna manera en esta expresión intensidad como el cociente entre la potencia y algo que podría relacionarse con superficie, si consideramos el frente de onda sonora. Entonces, aquí tendríamos intensidad, potencia y la superficie de la cual estamos suponiendo, como en esta imagen que observamos. Esto sería pues esa superficie, ¿no? Esta sería como la superficie a la cual nos estamos refiriendo. Fíjense que la están explicando en términos de la superficie de lo que parecería un cuadrado, pero está un poco arqueado. Y es que esa es como la forma en que se interpreta básicamente la onda sonora, como un frente de onda que es como una superficie arqueada de una figura geométrica. En este caso, pues aparece un sector que parece un cuadrado, pero cuando uno considera el sonido, pues es esférico completamente. Ahora observemos que en la explicación que les he propuesto que revisen como problema resuelto, aparece una vez más en la resolución de este problema que habla de una situación en la que se implica el sol y de alguna forma la intensidad en cuanto a poder considerar ese valor como algo calculable. Entonces fíjense que aquí tenemos una vez más I que representa la intensidad. P, la letra P que representa la potencia. Y S que es un valor relacionado con una superficie. Fíjense que aparece 4pi r al cuadrado. O sea que estamos hablando de una superficie que tiene dos dimensiones y la forma en la que se relaciona para su estudio dentro de la intensidad sonora pues tiene que ver con 4pi r al cuadrado. Ahora revisemos un poco más en detalle el problema. Aquí se tiene que la potencia, que yo la estoy aquí resaltando en color naranja, pues por un lado, en la fórmula que se está exponiendo, pues aquí aparece P, que es potencia, de igual manera aquí, P, que es potencia. Y fíjense que dice que aproximadamente de emisión de 3 por 10 a la 24. Una forma de escribir esto para entenderlo un poquitico más matemáticamente es 3 por 10 a la 20. Entonces fíjense que ese valor es el que está aquí abajo y se refieren a los watts. Una aclaración importante que tenemos que tener en cuenta es que inicialmente en el problema pues nos presentan 3 por 10 a la 20 megawatts. Y entonces más adelante durante la explicación dicen que la potencia expresada en watt, solamente en vatios, que es lo mismo que decir watt, es 3 por 10 a la 26. Entonces en este caso esto sería lo mismo que 3 por 10 a la 26, pero en este caso solamente watt. Ahora analicemos lo siguiente.
Se está dando la información del problema que se sabe que la distancia media Tierra-Sol es de 1,5 por 10 a la 11 metros. Entonces, aquí tenemos una fórmula en la que aparece el radio al cuadrado. Esa es la expresión que tenemos acá. 1,5 por 10 a la 11 metros. Pero pues evidentemente está elevado al cuadrado, por eso presentan de una vez metros al cuadrado. Y finalmente, pues 4pi pues corresponde a una constante que se utilizará siempre como manera de utilizar la misma fórmula cada vez que tengamos este tipo de problemas, 4pi. Al tomar en nuestra calculadora 3 por 10 a la 26 y dividirlo por 4pi por 1,5 por 10 a la 11 al cuadrado, pues la idea es que ustedes lo comprueben a través de la calculadora y les tiene que dar 1061. Importante tener en cuenta que les va a dar las unidades como watt sobre metro cuadrado, que son unidades de intensidad. Bueno, y ahora en la actividad que está planteada para la semana 1, pues es importante que identifiquen algunas cosas. Por ejemplo, 5 watts, entonces P sería igual a 5 watts. Entonces, ese es un primer valor a identificar. Por otro lado, están mencionando que su sonido llega con una intensidad de, y acá aparece 10 a un valor menos 4 watt por metro a la menos 2. Lo que ustedes tienen que hacer en este caso es simplemente reemplazar los datos. Ese valor R se va a considerar como la distancia de la que se hablaba también de alguna manera en el problema resuelto. Entonces, 4 pues es un valor constante, ese no tienen que calcularlo. Pi, ya saben que eso es 3,14 15 y puntos suspensivos, lo pueden mirar en su calculadora. Y que corresponde a la intensidad, pues es un valor ya conocido, es este mismo valor, 10 a la menos 4 watt por metro a la menos 2. Y por último, tendríamos P, que representa los 5 watts de potencia, que lo están diciendo explícitamente en el problema. Ahora, pues aquí, esto ya es en la guía número 2, pues se presenta un cuadro en el que aparecen unos valores típicos de nivel de intensidad. Entonces aparecen diversas intensidades, pero la variación aquí importante a tener en cuenta es que se presenta el nivel de intensidad en algo que se denominan decibeles y se presenta el valor de la intensidad en watt por metro cuadrado. El problema anterior pues lo resolvimos específicamente teniendo en cuenta la segunda referencia, intensidad watt por metro al cuadrado. Y pues la situación a la que corresponde pues son ese tipo de situaciones en las que uno podría medir la intensidad sonora en cualquier lugar. Desde, como lo mencionan ahí, en una biblioteca que es un lugar silencioso, un susurro de respiración, hasta algo ya un poco más fuerte e impactante como puede ser un avión despegando desde un aeropuerto. Ahora, en esta parte de las actividades propuestas en la guía de la segunda semana, pues fíjense muy bien, si ustedes comparan lo explicado o lo que aparece en la guía de la primera semana, miremoslo un momento, esto que está explicado acá prácticamente tiene relación directa con esto que aparece acá. Si se puede observar claramente, pues tenemos que esto que está aquí está relacionado con ese problema que se planteó anteriormente. Entonces, fíjense que tenemos los mismos 5 watts de potencia,
tenemos la intensidad que es 10 a la menos 4 watt por metro a la menos 2. Y pues aquí lo que hacen simplemente es solucionar lo que ya estaba anteriormente abordado. Ahora, ¿cuál es la idea en lo que sigue? Pues que ustedes, a partir de eso que les he explicado, pues traten de aplicar las fórmulas, interpretarlas y adecuarlas de la mejor manera posible para resolver los problemas y las actividades. Para la actividad número uno, pues aquí se refiere a que usar la calculadora científica para verificar. ¿Qué van a verificar? Pues que esto efectivamente dio 63 metros. Y después van a verificar que este valor es 80 decibeles. Entonces simplemente es como utilizar la calculadora. eh, digamos que para un grado undécimo, considerado por lo que viene evaluando el ICFES en Colombia a nivel del uso de calculadora, pues es mínimo. Prácticamente en un examen de prueba de estado no se utiliza la calculadora. Sin embargo, pues como estamos en un proceso de comprensión de estos fenómenos de intensidad física, sí es importante que ustedes manejen la calculadora. En cuanto a las actividades de lo que aparece acá abajo, pues es importante tener en cuenta lo siguiente, que esta intensidad es una intensidad de referencia. Siempre que utilicen esta fórmula van a utilizar 10 a la menos 12. O sea, si cambian los valores en el numerador, es decir, 10 a la menos 4, o se utiliza 10 a la menos 10 o 10 a la menos 2, pues definitivamente este de aquí abajo no va a cambiar nunca. Este es un valor constante y es un valor que se tiene en cuenta de acuerdo a la intensidad umbral, que es 10 a la menos 12 watt por metro cuadrado. Entonces, mucho ánimo. Se trata de simplemente eh, hacer un intento y error hasta que pues se encuentren los resultados, que se vuelvan un poquito expertos en el manejo de la calculadora y pues que puedan dar respuesta y enviarme los trabajos, ya saben, al correo electrónico para que no se pierda, porque si se me envían por WhatsApp, pues va a ser el inconveniente. El correo electrónico es albeiro.r@altamirense.com.co. Entonces, éxitos y que tengan un buen día.